Vamos a revisar el último ejemplo para el tema distribuciones de muestreo para la media. En la clase de ayer les había comentado que si bien es cierto, los ejercicios que ya habíamos explicado son de relativamente fácil solución, en la vida real es muy complicado que te encuentres un escenario de ese tipo. ¿Qué es lo que te puedes encontrar en la vida profesional? Algo como lo que aparece en pantalla. Y si bien es cierto, no es propiamente algo a lo que te puedas dedicar, sí le puede tocar a alguno de ustedes trabajar en alguna empresa que fabrique arneses, cables, etcétera. Y este ejemplo es de algo similar. El ejemplo dice más o menos así: se aplican pruebas a 20 cables conductores soldados a un dispositivo semiconductor, con el fin de determinar la resistencia a la tracción. Las pruebas demostraron que para romper la unión se requieren las libras de fuerza que se enlistan a continuación. Y ahí aparecen 20 lecturas de libras de fuerza que se le tomaron a 20 cables conductores. La pregunta es, vamos a tomar una siguiente muestra de 20 cables y considerando los valores de la muestra, es decir, estos valores que aparecen en pantalla, como estimadores, me pide calcular la probabilidad para dos escenarios. El primero es la media de la muestra, la probabilidad de que la media de la muestra sea por lo menos de 17 libras de fuerza. Y la segunda me pide la probabilidad que la media de la muestra sea menor que 18.5 libras. Les pediría que le tomaran una impresión de pantalla y lo mandaran a través del chat de conversación del Teams o que lo mandaran a través de WhatsApp. Ustedes me dicen cuándo ya lo hayan hecho. ¿Listos? Ya le mandaron, profe. Perfecto. Vamos a pasar entonces a la solución del ejercicio. Yo ya lo tengo impreso acá en el escritorio. Y como se pueden dar cuenta, a diferencia de los primeros problemas que ya explicamos, en este no hay medidas. Yo las tengo que obtener. Aquí tengo los valores de la muestra de 20 cables que se tomaron con sus respectivas libras de fuerza necesarias para romper la unión. Requiero calcular la media y requiero calcular la desviación estándar, puesto que el problema me pide que utilice la información de esta muestra recopilada como estimadores. Significa entonces que mi media muestral y mi desviación estándar muestral van a salir de esta muestra que aparece en pantalla. Requiero entonces calcular el valor para la media y requiero calcular el valor para la desviación estándar. Ambos van a servir como estimadores, significa entonces que este va a ser la media muestral y que este va a ser la desviación muestral. Para este ejercicio donde ocupamos realizar estos dos cálculos, lo que yo voy a hacer es lo siguiente: le pedí prestada la calculadora a mi hija mayor y vamos a mostrar cómo se hace el cálculo en dos calculadoras, en, en una que es la Casio FX 991, que es la que les está apareciendo ahorita, y esta que me prestó mi hija, que es la de uso más común, que es la FX 82, que es el modelo que se usa para secundaria y para prepa. Ambas son Casio, son de las más comerciales que hay, y vamos a mostrar cómo se realizan los cálculos con cada una de ellas. Voy a empezar con la FX 991. No sé si ustedes son las calculadoras que manejen. Sí, profe. Yo soy el 82. Tú usas la 82. Vamos a mostrarlo con las dos. Yo también. Perfecto. Para introducir la información en la calculadora, en la FX 991, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar clic a la tecla menú y ahí me va a desplegar las diferentes opciones de cálculo que tiene
yo me voy a ir a buscar una que diga Statistics, que es la que aparece justamente en pantalla. Y me va a desplegar el menú. Una vez que me despliegue el menú, la opción que me va a permitir introducir la información es la opción número 1, que dice variable. Al darle la opción número 1, los datos me los va a desplegar en forma de columna, así como aparece aquí. Cada uno de los datos que yo vaya introduciendo, que son los que aparecen acá arriba, debe ir seguido de la tecla Enter o de la tecla igual. De esta forma voy a ir introduciendo todos y cada uno de los datos a los cuales requiero hacer o con los cuales voy a realizar el cálculo. Este es el dato 19 y este es el último de los valores. Lo puedo verificar porque en pantalla, bueno, aquí casi no se nota, en pantalla aparece ya el número 20 y fue introducido el 20º dato. ¿De acuerdo? Lo que hago una vez que introduje los datos es salirme y le voy a dar clic a una tecla que dice cálculos, perdón, opciones. Y en esta voy a seleccionar el número 2. Ahí es donde aparecen todos los cálculos que ya se realizaron para el ejercicio. Una vez que introduje mis datos, obtengo que el valor de la media es igual a 18.187. Es lo que yo alcanzo a ver aquí. ¿Cuánto les dio a ustedes? Lo mismo. Lo mismo. Perfecto. Hay algunos datos adicionales que aparecen justo en pantalla, como son la suma de todos los elementos, la suma de los elementos al cuadrado, y aparecen dos símbolos para desviaciones estándar y para varianzas. Aparece la sigma elevada al cuadrado y aparece la S elevada al cuadrado. La sigma elevada al cuadrado representa varianza de una población. ¿Por qué varianza de una población? Bueno, porque puede ser que todos estos elementos representen una población. En el caso particular del ejemplo que estamos haciendo, estos elementos representan una muestra. Significa entonces que los valores que yo necesito son los de la S. Justamente abajo aparece la S cuadrada de X y aparece como resultado 1.0655 y una larga cadena de decimales. El que yo estoy buscando es la S de X. Le voy a dar hacia abajo. S de X representa la varianza, perdón, S de X representa la desviación estándar para una muestra. Y obtengo que el valor de esa desviación estándar es igual a 1.03227 y una cadena de decimales. Tomando ese valor como resultado, obtengo que la desviación estándar de esta muestra, y que por ende va a ser la desviación estándar muestral, es igual a 1.032227. Voy a hacer un redondeo correcto y voy a redondear a 1.0323. Este es el valor que les da a ustedes. Me aparecen otros datos adicionales. Me aparece el tamaño de la muestra, el valor de los cuartiles, el valor de la mediana, etcétera, etcétera. Ahí Profe, aparecen. ¿puede volver a explicar cómo es lo de la calculadora? No entendí bien. Ok, ¿qué te parece, hija, si una vez que termine la clase revisas la grabación? Ahí se va a quedar. Ok, Se va a quedar grabado para ustedes. Para no atrasarnos en la sesión, va a quedar grabado y ahí lo vas a poder consultar cuando tú quieras. ¿Ok? Voy a mostrar ahora el mismo cálculo, pero lo voy a hacer para la FX82.
Para la FX82 vamos a hacer lo siguiente. Si alguno de ustedes no alcanza a comprenderlo o no le sale la explicación, puede volver a consultar la grabación de la explicación cuantas veces lo necesite. ¿Ok? En teoría, pues vamos a obtener exactamente el mismo resultado o debemos obtener los mismos resultados. Solo que aquí, como es una calculadora un poco más básica, llamémosle de esa manera, pues el procedimiento es un poco diferente el que vamos a hacer. En esta calculadora funciona de la siguiente manera. Lo voy a poner aquí justo al centro para que podamos ver las opciones de teclas. Para poder hacer el almacenamiento de la información y posteriormente los cálculos, vamos a dar las siguientes opciones. Esta calculadora trae tres modos principales de cálculo. Uno es para hacer cálculos básicos, se pudiera decir. La otra es para hacer cálculos estadísticos, aunque no son todos. Y el tercero es para calcular modelos de regresión. El que yo necesito es el segundo, que es para cálculos estadísticos. Y ese lo voy a encontrar en la tecla modo. Y si ustedes observan, ahí aparecen las tres opciones. La que yo necesito es la número 2 que dice SD. SD significa Standard Deviation o desviación estándar. Le voy a dar clic en el número 2. Y en la parte superior de la pantalla aparecen las letras SD en esta sección de aquí. Aquí en la imagen casi no se notan, sin embargo, ahí aparecen las letras SD. Para introducir la información de los datos, vamos a hacer lo siguiente. El primero de los datos es un 19.14. Voy a hacer clic o voy a teclear ese valor. Voy a hacer 19.14. Y para almacenarlo, voy a hacer clic en una tecla que dice M+. Esa tecla aparece justo en la parte superior de la tecla de encendido. Perdón, aparece justo en la parte superior de la tecla de borrado. La tecla de encendido está aquí. Aparece justo en la parte superior de la tecla de borrado. Le voy a dar clic en M+. Y si ustedes observan, ya aparece un N igual a 1. Eso significa que el primero de los datos ya se introdujo a la calculadora. Para introducir el segundo dato, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a decirle 17.84, que es el segundo dato, y nuevamente voy a hacer clic en M+. Ahora aparece un N igual a 2. Con el tercero de los datos es exactamente lo mismo, 18.72. Le voy a dar clic en M+, y ahora aparece un N igual a 3. Ese mismo procedimiento lo voy a repetir con todos y cada uno de los datos que necesito introducir a la calculadora. Ese fue el dato 19 y ese es el dato número 20. En este momento ya terminé de introducir todos los datos a la calculadora. Debe aparecerme un N igual a 20 porque en este ejercicio son 20 datos. Para realizar los cálculos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En esta calculadora o en este modelo de calculadora, voy a buscar en amarillo, es decir, en la parte posterior de la tecla, un indicador que diga S-bar. En esta calculadora aparece en el número 2. S-bar. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer clic en la tecla Shift y en el número 2. Y ahí me va a habilitar los diferentes cálculos estadísticos que se pueden hacer. Voy a empezar con el de la media. La media está indicada en el número 1. Si le digo 1 igual, ahí obtuve exactamente el mismo valor que con la otra calculadora. ¿Ya vieron? 18.187. A diferencia de la otra calculadora, que era la FX991, en esta hay que irle pidiendo cada uno de los cálculos. Por ejemplo, para el cálculo de la desviación estándar para la muestra, voy a hacer exactamente lo mismo. Le voy a decir Shift, S-bar. Y tengo dos opciones. Aparece la sigma de X y aparece la S de X. La sigma de X es el cálculo de la desviación estándar, considerando que esta es una población. No es el caso de nosotros. Para nosotros esta es una muestra.
Significa entonces que vamos a tomar la opción indicada con el número 3. Es S de X. Con la letra S se representa la desviación estándar para una muestra. Si yo le digo 3 igual, me aparece exactamente el mismo valor que ya obtuve previamente. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, profe. A diferencia del otro, por ejemplo, donde me aparece la varianza de la muestra, que es la que aparece ahí arriba, como 1.0655, en esta calculadora no me aparece tal varianza. Lo que tengo que hacer es calcularla. Aquí me aparece como 1.06559 y aquí para calcularla, pues recuerden que la varianza de una muestra no es otra cosa más que la desviación estándar de dicha muestra elevada al cuadrado. Entonces, si yo la elevo al cuadrado, voy a obtener exactamente el mismo dato, 1.06559, y es el dato que aparece acá arriba también. 1.06559. Con los diferentes cálculos es posible realizar algunos de ellos, no todos. Esta, obviamente, por ser una calculadora un poco más potente, trae más opciones. Sin embargo, con esta se pueden sacar algunos datos nada más. Mandija. Yo no sé por qué en la desviación me da 1.03114. ¿Cuál calculadora tienes tú? ¿La de la izquierda o la de la derecha? La segunda que mostró, pero Las- en la media me salió bien. No sé por qué sale así. Ah, ok. Lo que pudo haber pasado es que cuando le diste ese guión bar, le diste la opción de la 2. ¿No le di la opción de la 3? Y la media te dio exactamente lo mismo. Bueno, es posible que haya ocurrido lo siguiente. Es posible que hayas tenido un error en uno de los datos, de forma tal que hayas introducido un decimal equivocado y que al calcular este no sea significativo, es decir, que te dé exactamente el mismo resultado. ¿Ok? O que te hayas equivocado en dos y que en uno hayas dado una unidad menos, en otro una unidad más y que al momento de hacer el cálculo se esté compensando. Por eso te dé exactamente lo mismo. Ahí la recomendación que yo te haría sería vuelve a introducir los datos. A veces las calculadoras Bueno, gracias. Sí. dudas. ¿Dudas en cómo utilizar esto? Yo tengo que darle clases de calculadora también cuando veo la incertidumbre, la varianza, la media. Profe, después, ¿cómo le hacemos para borrar esos datos? Porque ahorita me equivoqué en un dato y cuando lo quise corregir, pues me salía como un dato más. No. Aquí lo que puedes hacer, una forma rápida de borrarlos es irte a la tecla modo y entrar en la opción 1, que es la opción de computador. En esa opción ya no aparece el SD arriba y automáticamente borró todo. Ya, por ejemplo, cuando vuelvas a venirte a SD y le des la opción 2, cuando quieras introducir un dato, por ejemplo el 5, y le des M más, ya te va a decir n igual a 1. Es decir, ya borró todo. De esa forma es como se introduce información a las calculadoras. Ahora, esta era la información necesaria para hacer los cálculos. No era el propósito del problema. Esto era lo que yo necesitaba para operar el problema. ¿Ok? Ahora, viene lo bueno. ¿Quién está aquí en medio? Promedio, que es 18.187. 18. Es correcto. Y lo tengo que indicar como una media muestral. No olvidar que estamos viendo una distribución de muestreo. No es una distribución ordinaria, es una distribución de muestreo. ¿Por qué es una distribución de muestreo? Porque la decisión la vas a tomar con una muestra de n igual a 20. El valor para la media era 18.187
Y el valor que yo necesito calcular para la desviación, debo tener en consideración este tamaño de muestra. ¿Ok? Para tener en consideración el tamaño de muestra, voy a hacer 1.0323, que fue el valor de la desviación estándar, dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. ¿Cuánto les da? Cero 2308. Punto 2308. Lo voy a indicar con dos colores diferentes para que se pueda distinguir. El inciso A, ¿qué me pide? El inciso A me pedía, como pueden ver en pantalla, la probabilidad para la medida de la muestra de que sea por lo menos
Y como estoy buscando Profe, el área de la izquierda, la lectura es directa. Por lo tanto, la probabilidad de que el valor de la media sea menor o igual a 18.5 es de 0.9131. Eso equivale al 91.31%, la cual es muy alta también. profe, Maneja. entonces cuando sean grandes, o sea que no aparezca en la tabla, siempre irá de 0.99. Depende. Depende. En este caso, el valor no es grande, es pequeño, Ujú. porque es 5.14, es decir, está del lado izquierdo. Del lado izquierdo son los valores pequeños, los valores negativos. Pero sí, entiendo el sentido de lo que preguntas. Cuando el valor no lo encuentras en la tabla, ya sea porque sea muy pequeño o muy grande, se asume que la probabilidad es prácticamente total. Sin embargo, sabemos que, como lo mencionaron en una de las clases pasadas, la curva nunca toca el eje. Por lo tanto, no podemos ponerle probabilidad de 1. Lo vas a indicar como de aproximadamente 1, lo cual es algo diferente. Ah, ok, profe. ¿Sí me expliqué? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Ahora, hay algo bien importante que puntualizar. La primera es que estamos utilizando por conveniencia la curva de distribución normal. Sin embargo, más adelante en la siguiente unidad vamos a explicar el uso de una distribución de probabilidad mucho más adecuada para este tipo de ejercicios, que es la distribución T-de-Student. Ahí les voy a presentar una nueva forma de distribución que es el hermanito menor de la distribución de probabilidad normal, la cual está optimizada para utilizar datos de muestra menores a n igual a 30. Es la tabla más óptima para este tipo de problemas, porque como lo notamos desde el inicio, el tamaño de la muestra era de n igual a 20. Sin embargo, puedo utilizar de forma relativamente confiable la tabla de distribución de probabilidad normal para ejemplos de este tipo. Hasta aquí, muchachos. ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda. Ahorita hemos estado utilizando la tabla, pues la parte 1 y la parte 2 porque son la negativa y la positiva, pero ¿cuándo se utilizaba la de medio recorrido? No me Cuando acuerdo. tú quieras. De hecho, en este problema la puedes utilizar. Fíjate que esa pregunta es bien interesante. Déjame pasarme otra vez a la tabla. Aquí tengo mi tabla de medio recorrido. Aquí la tengo a la mano. Pregunta Londra que cuándo la puedo utilizar. La puedes utilizar cuando tú quieras. De hecho, en este problema se puede utilizar. Obviamente, en el inciso A, que es este, pues no tendría caso, porque esta llega hasta 3, la otra llegaba hasta 3.49, entonces, si aquella no me da lectura, pues está menos. Sin embargo, se puede asumir que como el valor es mucho más pequeño de 3.49, pues la probabilidad va a ser muy alta. Sin embargo, por ejemplo, en este, que me da 1.36, en este sí lo voy a encontrar. En la tabla de medio recorrido, el 1.36, que está aquí, se encuentra en 0.4131. Ahora, recordando, la tabla de medio recorrido, ¿de dónde a dónde medía? Si alguien me dijo, no lo escuché.
La tabla de medio recorrido, ¿de dónde a dónde mide área? Del centro al punto donde queda. Valor dado. Es correcto, mide del centro al valor. Supón por un momento que aquí donde está señalado el valor de Z fuera 1.36. ¿Cuánto valdría esta área según la lectura? Vale lo que medí aquí. 0.4131. Aquí está, mira. Ahí está. 0.4131. Significa entonces que esta sección mediría 0.4131. La otra la deduces por lógica. ¿Cuánto mide de la mitad a la izquierda? 0.5. 0.5 más 0.4131. Sí, da lo mismo, 0.91. Exacto. Te da exactamente la misma lectura que tienes acá. Ahora, en ese ejercicio en particular, ¿cuál tabla fue más sencilla de usar? La grande. Pues evidentemente esta, porque esta ya te da la lectura acumulada. En esta no ocupa sumar nada. Sin embargo, puedo utilizar perfectamente las dos. Entonces, respondiendo a la pregunta que hace Alondra, ¿cuándo se va a utilizar? Técnicamente cuando tú quieras. Respondiéndote de una manera un poco más adecuada, sería, ¿cuándo la vas a utilizar? Cuando más lo necesites. No sé si me expliqué. Sí, profe, ya me acordé que dijo que cuando más nos conviniera utilizarla, la íbamos a usar. Exacto, cuando sea más conveniente para ustedes, dependiendo del tipo de escenario que tengas.